La química debe convertirse en la astronomía del mundo molecular. Alfred Warner. Hola, nuevamente te saluda el profesor Adrián Clara Villalba. El día de hoy te acompañaré en este viaje por la ciencia y la tecnología, claro, química de tercer grado, en la que veremos el tema las moléculas que estructuran a los seres vivos, en el que recordaremos algunos conceptos clave que estudiaste en tu curso de biología de primer grado. Y tal es el caso de las moléculas que estructuran a los seres vivos y que éstas tienen una estructura y función determinada para realizar ciertas funciones vitales, así como analizar la estructura y comportamiento de tales moléculas. Te invito a que tengas a la mano lápiz y papel para que hagas anotaciones de los conceptos, definiciones y funciones clave de estas moléculas. Sin más, esto te servirá para que realices el producto de esta sesión, el cual consiste en que realices una infografía tal como observas en pantalla, y que ésta te ayudará a organizar tus ideas, en la que rescate lo siguiente: biomoléculas, funciones, comportamientos y estructura, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, otros componentes químicos importantes como lo son las vitaminas, los minerales y el agua. Sé que harás un excelente trabajo. Sin más, demos inicio. Desde la antigüedad, el ser humano obviamente nace, crece, se reproduce y lleva a cabo reacciones químicas para obtener energía. Quizás podríamos decir que el fuego de la vela podría tener estas características, pero no es así. ¿Por qué? Porque no está conformada por células, que estas son los componentes base de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque ni la flama de la vela, ni la parafina, ni el pabilo están hechos de estas células. Tengamos presente que toda célula está conformada por biomoléculas, tal como puedes observar en pantalla. Estas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y estos se requieren para mantener las funciones de todas las células. Y estas unidas van a dar paso a la formación de músculos, huesos y organelos u órganos. La mayoría de las biomoléculas tienen una característica en común. Están conformadas por bioelementos, tal como puedes observar en esta ejemplificación. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos componen el 95% de todas las biomoléculas. A estos se les conoce como bioelementos primarios o biogenésicos. Por otra parte, encontramos al calcio, al magnesio, al cloro, al sodio y al potasio. Estos conforman el resto del cuerpo de la biomolécula. A estos se les conoce como bioelementos secundarios, claro, en el contexto biológico. Recordemos lo visto en tu sesión de primer grado, biología, en la que nos dice que la estructura más grande y extensa es la membrana celular, tal como aparece en pantalla, y esta está conformada por 3 de los biomoléculas. Me refiero a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas. ¿Lo tienes presente? Perfecto, podemos avanzar. Es hora de que pongamos manos a la obra. Y te estoy hablando de que comenzaremos a hablar del primer biomolécula, los carbohidratos. Y esta lo tienes presente por distintas razones. Quizás te suene el nombre de azúcar de mesa, también llamada sacarosa, y esta la consumimos en aguas frescas, galletas y pasteles, pero también la encontramos en frutas y verduras, además de la leche, en los dulces y en un sinfín de alimentos que consumimos. Están formados por una o miles de moléculas que enlazadas entre sí por enlaces químicos que se rompen fácilmente, y estas liberan energía y que es aprovechada por el ser vivo para realizar un sinfín de funciones metabólicas. A estas también se les conoce como azúcares, polialcoholes y glúcidos. Tengámoslo presente. La composición de los carbohidratos la podemos deducir a partir de la fórmula química de la glucosa, tal como aparece en la pantalla. Está conformada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esta es la misma composición para la fructosa. Si nos damos cuenta, tiene la misma cantidad de átomos en su estructura, pero con diferente estructura molecular. Entonces,
Con base a estas características se les denomina fórmulas de isómeros. No todos los carbohidratos son moléculas simples, algunas son más complejas de acuerdo a su composición química. Ahora, de acuerdo al número de moléculas que se encuentran en su estructura, los podemos clasificar de la siguiente manera. Encontramos en la primera clasificación a los monosacáridos, que estos, recuerda que un monosacárido es igual a un azúcar, y estos los encontramos en la fruta, relativamente específicamente como la fructosa. En el segundo grupo encontramos a los oligosacáridos, que estos están conformados de 2 y hasta 10 monosacáridos. Un ejemplo de esto es la rafinosa, que la encontramos en las leguminosas. Y en el tercer y última clasificación encontramos a los polisacáridos. Y estos están conformados de más de 20 monosacáridos hasta 1000 de ellos. Un ejemplo de ellos lo encontramos en la celulosa, presente en la madera o en los troncos de árboles. Dentro de la estructura de los carbohidratos, podremos decir que los monosacáridos es la estructura más simple que podremos encontrar, también conocidos como los monómeros. Los monómeros, que estos, al final de cuentas, al unir un monómero con otro monómero, nos va a dar resultado de los disacáridos, y que estos, un ejemplo de ellos es la lactosa, presente en la leche materna. Ahora, la unión de monosacáridos, tal como puedes observar en pantalla, tenemos a la sacarosa, y este es el resultado de la unión de la glucosa y la fructosa, dos monosacáridos, con la misma composición química en su estructura. Podríamos decir que tienen 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Estos dan paso a la formación de la sacarosa, pero he aquí, observemos, por deducción propia podríamos decir que en esta fórmula encontraríamos 48 átomos. Tal es el caso que no lo es así. ¿Por qué? Porque la fórmula de la sacarosa es carbono 12, hidrógeno 22 y oxígeno 11. ¿Qué ha pasado? Bueno, la unión de monómeros es el resultado de la reacción química por deshidratación o por condensación, es decir, se libera una molécula de agua, se ocupan 2 hidrógenos y un oxígeno. Es así como la formación de la lactosa presente en la leche materna, tal como puedes observar en pantalla, da paso a la unión de la galactosa y a la glucosa. Esto se conoce como enlace glucosídico, porque está presente la lactosa. Si esta no estuviera presente, se le conocería como enlace glicosídico. Tal como podemos observar, la lactosa da paso de la unión de la galactosa y la glucosa. En esta unión se libera una molécula de agua. Para ir concretando dicho molécula, te invito a observar y a viajar conmigo con la magia de las funciones de los carbohidratos. Pon atención y toma nota. Los carbohidratos son importantes en el funcionamiento de los seres vivos y por lo tanto también son importantes en el cuerpo humano ya que guardan energía. También cumplen funciones estructurales como la formación de la pared celular tanto de células vegetales como de bacterias. Para obtener la energía que requieren, cada célula lleva a cabo una reacción en la que la glucosa se oxida, se rompen sus enlaces y se libera energía. La reacción puede considerarse como un tipo de combustión en la que la energía liberada no produce fuego y se lleva a cabo bajo el control de otras moléculas como las enzimas. Por ejemplo, tal como lo puedes observar en el video, la combustión de la glucosa existe en las mitocondrias, organelos presentes en las células eucariontes. Este proceso se le conoce como respiración celular y en él se obtienen los mismos productos que en la combustión de un compuesto orgánico como el gas metano, en el cual obtenemos dióxido de carbono, agua y se libera energía. En la reacción, la energía proveniente del sol es la que utiliza el dióxido de carbono y el agua para convertirla en glucosa. Es momento de conocer la segunda biomolécula. Me refiero a las proteínas, y que quizás te suene lo siguiente. Así como las casas están construidas de cemento y de ladrillos, las células están construidas de una molécula gigante. Correcto, las proteínas. Es entonces que observa la siguiente ejemplificación.
Las proteínas estructurales que podemos observar aquí como recuadros son los materiales de construcción de la fábrica celular. En tanto, las enzimas son los químicos, estos que podemos observar en medio de las estructuras, que caracterizan y controlan las múltiples reacciones que producen simultáneamente en su interior. Existen unas 5,000 familias de estas moléculas, pero solamente 20 son las que forman a las proteínas que le dan fusión a nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos a la caseína, que se encuentra en la leche, también tenemos a la fibrina, que se encuentra en la seda, y tenemos a la albumina, presente en el huevo. Pero también, por otro lado, tenemos a la hemoglobina, a los anticuerpos, al colágeno y a la toxina. Es importante saber que la estructura de estas moléculas es la que le da la función y estructura correcta a cada proteína, tal como pasa en lo que es el tren. Esto nos será útil, dado que el convoy tiene distintas funciones. Unos son de pasajeros, otros son de cargas, otros son de furgón de correos, otros son de cisternas, etc. Pero el acoplamiento que va de inicio a final es el mismo. Si podrías asociar los colores que se presentan en ambas demostraciones, puedes observar que están enlazadas unas con otras. Ahora, a estas moléculas se les conoce como aminoácidos, que son las que dan paso a la creación de las proteínas. Y, tal como aparece en la ejemplificación, estas van enlazadas unas con otras, para obviamente dar función a la proteína que se crea. Un ejemplo de ellos lo tenemos de la siguiente manera. El aminoácido llamada cisteína, unido con el aminoácido valina, más el isoleucina y la glutamina, nos va a dar paso a la creación de la proteína llamada insulina. Por otro lado, tenemos que si unimos el aminoácido llamada lisina más el aminoácido llamado ácido aspartico, la arginina y el ácido glutámico, nos va a dar paso a la queratina, que la encontramos en las uñas, en el cabello, en las plumas y pezuñas de animales. Es importante saber que la unión de estos aminoácidos es la que nos va a dar la función determinante de la proteína. Es por eso que tengamos presente que es tan importante la estructura de cada una de estas moléculas. ¿Por qué? Porque a falta de lo que es una proteína va a causar alguna enfermedad. Es por eso que muchas enfermedades dan paso por la falta de una proteína o por la deficiencia de estas. Por ejemplo, a falta de lo que conocemos como hemoglobina, nos da lo que es la enfermedad de la anemia. Por otro lado, tenemos que a falta o deficiencia de la insulina nos provoca lo que conocemos como lo que es la diabetes, la diabetes. Entonces, ya sé, a mí también me ha creado ruido tantos términos biológicos, pero ahora es momento de presenciar las funciones principales de lo que viene a ser la proteína. Pon atención y toma nota. Estructural. Se relacionan con 3 puntos importantes. El primero, la formación de tendones y cartílagos hechos de colágeno. Segundo, las uñas, el pelo y las plumas hechas de queratina. Tercero, el esqueleto interno de las células, una red de proteínas que mantienen a los organelos distribuidos ordenadamente en el citoplasma. La función enzimática es la que se encarga de regular la rapidez de las reacciones químicas metabólicas. Por ejemplo, la pepsina presente en el jugo gástrico descompone las proteínas que obtenemos de los alimentos en aminoácidos. La lactasa es la enzima que descompone al azúcar de la leche, la lactosa. La función de señalización es donde los receptores, es decir, las proteínas de la membrana celular, perciben mensajes químicos del medio o de otra célula. Por ejemplo, los receptores neuronales o las proteínas que detectan la presencia de hormonas en la sangre.
En la función de transporte, las proteínas llevan los nutrimentos y el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la hemoglobina que está en las membranas de los glóbulos rojos. También hay proteínas que se encargan de mover desechos celulares a la parte externa de la célula. La función contráctil es la capacidad de modificar su forma para generar movimiento en diferentes estructuras del cuerpo. La actina y la miosina son proteínas que forman los músculos, cuya contracción genera el movimiento muscular. En la función de defensa, el sistema inmune está conformado en parte por anticuerpos, que son proteínas que reconocen y eliminan a todo cuerpo extraño dentro del organismo, como moléculas, virus y algunas bacterias. Los venenos y toxinas de plantas y animales también contienen proteínas que contribuyen a repeler a sus depredadores. La función hormonal es la que se encarga de regular las funciones de órganos o sistemas. Por ejemplo, la hormona somatotropina modula la velocidad de crecimiento en el desarrollo de niños y adolescentes. Otras hormonas, como la insulina y el glucagón, regulan la cantidad de azúcar en la sangre. Así como la imagen del tren nos fue útil para representar a los aminoácidos, tengamos presente que esta es una estructura tridimensional y que más bien es parecida a una bola enredada de alambres, pero con dobleces y asas. Quizás esta imagen ya la tienes presente porque se ha visualizado en sesiones anteriores. Es momento de presenciar y estudiar la siguiente molécula. Estoy hablando de los lípidos y que estos te preguntarás ¿qué son? Son un grupo de moléculas que en su estructura están conformadas por moléculas heterogéneas y que nos ayudan al funcionamiento de ciertas partes de nuestro cuerpo. Estos tienen una característica en común, son insolubles en el agua y están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunas ocasiones están conformadas por nitrógeno, fósforo y azufre. A estas se le puede clasificar tan fácilmente con la ausencia o presencia de los ácidos grasos. En la primera clasificación encontramos a los triglicéridos, a las ceras y a los fosfolípidos, que en su estructura se encuentra un ácido graso. Por otro lado, en la siguiente clasificación encontramos a las hormonas sexuales que funcionan en el cuerpo, también las vitaminas y los terpenos que encontramos en los aceites esenciales. Estos sin ácidos grasos. Te preguntarás, ¿qué son los triglicéridos? Tal como puedes observar en pantalla, los triglicéridos son un tipo de lípidos importantes en tu cuerpo, pues sus funciones estructurales, tal como puedes observar en la pantalla, están formados por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerina, un tipo de alcohol. Nuevamente, te invito a observar la siguiente cápsula informativa, en la que presenciaremos las funciones principales de esta biomolécula, los lípidos. Pon atención y toma nota. Los lípidos son un grupo de biomoléculas con diversas funciones biológicas. Por ejemplo, estos son el principal componente de las membranas celulares. Actúan como vitaminas y hormonas. Otros son la principal reserva energética en animales, aislantes térmicos, amortiguadores mecánicos y forman cubiertas impermeables en animales y plantas. En el cuerpo humano hay 2 tipos de lípidos, ambos con funciones muy importantes. A estos lípidos se les conocen como fosfolípidos o esteroides. Los fosfolípidos son moléculas derivadas de los ácidos grasos. Estas tienen una función estructural muy importante, ya que son los principales componentes de las membranas celulares. Estas son moléculas anfipáticas, consideradas así por la solubilidad que tienen en el agua. Tal como puedes ver en pantalla, estas moléculas están formadas por 2 partes. La parte que ves en amarillo es la parte hidrófoba, compuesta por 2 ácidos grasos, que no son solubles en el agua. La otra parte, en azul, es la parte hidrófila, compuesta por una base nitrogenada, un grupo fosfato y una molécula de glicerol. Estos sí son solubles en el agua. Por su parte, en los esteroides encontramos otro grupo de moléculas. Estas moléculas son el colesterol, la cortisona,
También está la progesterona y la testosterona. Estas últimas dos funcionan como hormonas sexuales. La principal función de las hormonas sexuales es la regulación de la maduración sexual, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, y también regula el comportamiento y la capacidad reproductora en las personas. Tal como ves en pantalla, el colesterol es un esteroide muy importante, ya que aparte de tener una función estructural en las células animales, también es precursor de las hormonas sexuales, de la vitamina D y de las sales biliares, entre otras más moléculas. Por ejemplo, la progesterona es una hormona sexual involucrada en el ciclo menstrual y encargada de mantener el embarazo. Algunos esteroides parecidos a la progesterona se utilizan como métodos anticonceptivos. La más importante es la norethisterona, que esta impide la ovulación y por tanto evita la fecundación. Las diferencias en su estructura con respecto a la progesterona hacen que la norethisterona pueda administrarse vía oral mediante la píldora. ¿Sabes? Como dato interesante, en 1951 el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas sintetizó la norethisterona, que en 2003 fue nombrada como una de las 17 moléculas más importantes de la historia. En 2005 fue considerada como la aportación mexicana más importante a nivel mundial. Y que esta, te preguntarás, ¿qué es la norethisterona? Es un esteroide que sirve como base de un anticonceptivo vía oral, más conocido como la píldora anticonceptiva. Fascinante, ¿verdad? Perfecto, podemos avanzar. Pero hasta ahora hemos visto 3 tipos de biomoléculas. Recordemos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Es momento de ver la fascinante estructura de los ácidos nucleicos y que la molécula más importante y conocida es el ADN. Es por eso que para ir concretando dicho tema, te invito a viajar conmigo con la magia colombiana, en la que observaremos las funciones del ADN y su estructura. Adelante, pon atención. En 1953, James Watson y Francis Crick estudiaron la molécula de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, que está compuesto por unidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido es una molécula formada por un azúcar simple, conocido como desoxirribosa, una molécula de fosfato, que es un átomo de fósforo rodeado por otros de oxígeno, y un tipo de moléculas llamadas bases nitrogenadas. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas y cada una de ellas solo puede estar con un nucleótido. Estas son adenina, guanina, citosina y timina. Estos investigadores se percataron de que 2 largas cadenas de nucleótidos formaban una estructura peculiar, una suerte de escalera en forma de caracol a la que nombraron estructura en doble hélice. La escalera de caracol es útil para imaginarnos la estructura del ADN. En cada una de sus cadenas, los nucleótidos se encuentran unidos por enlaces de tipo covalente, pero ambas cadenas se mantienen unidas entre sí por medio de sus bases nitrogenadas de cada una de las cadenas. Esta interacción da paso a la formación de peldaños o escalones de la escalera, mientras que los azúcares y fosfatos son los barandales. Watson y Crick notaron que las bases nitrogenadas interactuaban siempre entre sí con un patrón específico. La adenina se une a la timina y la guanina a la citosina. La observación de este patrón de interacción entre las bases nitrogenadas les permitió a los jóvenes científicos determinar cómo funciona el ADN en el espacio y, adicional a eso, representarlo con un modelo en escala macroscópica. Tal como observamos en el video, el ADN está conformado por una cadena de nucleótidos y que esta da paso a la formación de genes, y que un gen es un fragmento del ADN que nos data de información que nos posibilita la síntesis de una proteína, que es decir, las características de un ser vivo relacionadas con la combinación de genes. Es momento de que observes en la siguiente imagen la división de un ADN. Ahora, antes de que cada célula se divida, esta biomolécula debe ser duplicada,
desde el primero hasta el último nucleótido, lo cual asegura que las células hijas portarán la información genética presente en la célula que se les dio origen. El ADN transmite la información de las características genéticas de todo ser vivo de generación en generación. Esta función involucra la construcción de una nueva molécula de ADN por medio de las reacciones de polimeración, que ocurren gracias a un tipo de enzimas llamadas polimerasas, encargadas de copiar nucleótido por nucleótido en cada una de las cadenas que forman la doble hélice. A este proceso químico se le llama duplicación del ADN. Por último, en síntesis, el ADN es un plano que nos ayudará a los aminoácidos como función principal a darles estructura y función a las proteínas. Ha llegado el momento de recapitular los conceptos, definiciones y funciones bases. Es por eso que te invito a observar la imagen complementaria a la inicial. ¿La recuerdas? Correcto. En la que se nos dice que los componentes químicos del cuerpo humano son las proteínas. Y estos son algunos de los metabolismos y otros se obtienen de alimentos de origen animal y vegetal. Forman el pelo y las uñas. Son enzimas que catalizan la reacción. Son importantes para la comunicación celular. Forman anticuerpos para el sistema inmune y permiten el movimiento de músculos. Los lípidos se obtienen de los alimentos, pero también son productos del metabolismo celular. Proporcionan energía y metabolismo celular. Conforman a las hormonas y son mensajeros químicos del organismo. Facilitan la conducción de impulsos nerviosos por todo el cuerpo y conforman las membranas celulares. Además de que los carbohidratos se obtienen de los alimentos de origen vegetal, almacenan energía de las células que usan para su metabolismo. Por otro lado, tenemos a los ácidos nucleicos, que son producto del metabolismo celular. Son importantes en la división celular y permiten la transmisión de caracteres genéticos. Por otro lado, tenemos que otros componentes químicos importantes son las vitaminas, que estas son las sustancias que permiten un crecimiento y desarrollo adecuado. Por parte, los minerales son componentes químicos que aseguran el buen funcionamiento de huesos, del corazón y cerebro, entre otros. Y por último tenemos el agua, que es un compuesto que ayuda a regular la temperatura, es indispensable para todas las células, es esencial para la saliva, las articulaciones y el movimiento del alimento en el sistema digestivo. Puedes tomarle foto, ten presente y haz tus anotaciones. Recuerda, hacer tus actividades a distancia, externar tus dudas a tus maestros, comentar lo que aprendiste con tus familiares y ten presente que la magia de la química es enlazar todo tipo de ser vivo. Yo soy Adrián Clara Villalba. Nos vemos hasta la siguiente transmisión.